Gloria al Señor. Bueno, damos gracias al Señor y damos comienzo a este programa radial Doctrina Apostólica. Ya contento de parte del Señor empezar esta nueva semana que el Señor nos ha regalado. Esta nueva semana que no sabemos lo que nos irá a acontecer, que no sabemos qué irá a ocurrir en esta semana, pero sí sabemos que Dios es con nosotros y estará con nosotros. Así que esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza de que Dios esté con nosotros en esta nueva semana, solamente por misericordia. Amén, amén, amén. Así amén. que bueno, les saludamos en el amor del Señor. Bueno, aquí junto a mí está mi esposa, así que para que pueda también saludar. Amén, amén, amén. Estamos contentos, mis amados, de estar junto a ustedes en esta hora. Gracias al Señor que pudimos realizar este hermoso programa Real Doctrina Apostólica. Nos sentimos honrados de parte del Señor de poder estar junto a ustedes. Entre tantas responsabilidades que uno va teniendo en el día a día, siempre en nosotros está la prioridad de estar en las cosas del Señor. Amén. Así que les saluda a su servidor, hermano Richard Riquelme González. Amén. Y tenemos un tiempo de bendición de estar compartiendo junto a ustedes de 4 a 5 de la tarde. Amén. Ahí nuestro hermano Moisés nos indica que ya estamos enlazados. Gracias, mi hermano Moisés. Dios bendiga a todos los hermanos que nos están escuchando por la Radio Plenitud, ¿ya? Por la Radio Plenitud. Un abrazo para todos aquellos que nos escuchan por la 1380 AM. Bueno, nosotros contarles, mis amados, que el día sábado estuvimos compartiendo un culto, donde nos invitaron a predicar a la iglesia Cristo es la Roca. Ya estuvimos predicando allí en La Reina, en un sector bien hacia arriba. Estuvimos predicando allí en la iglesia Cristo es la Roca. Ya el pastor de casa ahí, el Señor lo llevó a su presencia, nuestro pastor Fritz, y se encuentra hoy actualmente al frente de la obra la pastora Cecilia con la hermanita Axa Fritz. Amén. Que es la hija del pastor Fritz. ¿Ya? Así que tuvimos una hermosa bendición al compartir ahí en la iglesia. Realmente un amor tan lindo, hermano, un amor tan pleno. Y el Señor nos bendijo porque había una sencillez, ¿ya? Una sencillez. Sencillez no implica lo mismo que simpleza, ¿ya? De repente se tiende a confundir los términos. La sencillez implica, hermano, algo bien hecho, hermano, y en este caso con mucho amor, ¿ya? Con mucho amor. Así que estamos muy contentos. Amén. De ese tiempo. Estuvimos ahí predicando la palabra del Señor y estuvimos hablando básicamente acerca del amor que tenía David por Dios, ¿ya? Un amor que iba más allá de las oposiciones, de los problemas, de las vicisitudes, porque nuestro caminar en Cristo tiene todo aquello. Amén. Ya a uno le gustaría que no hubieran problemas, que no hubieran obstáculos, hermano, pero no, el caminar implica también el ir avanzando en medio de problemas, de aflicciones. En el caso de David, cuando David escribe ese salmo, David estaba, expatriado, estaba desterrado, estaba huyendo del rey Laquis, ¿ya? Así que aún en esa condición David se dio el tiempo de escribir un salmo para Dios. Qué lindo, hermano. Así que fue una tremenda bendición que compartimos con la hermanita Francesca, con nuestro hermano Iván. Y luego, hermano, bueno, el día domingo estuvimos en nuestro culto ahí temprano a las 10:30, donde el Señor nos bendijo también compartiendo la palabra, hablando acerca de Moisés, hermano, que mucho más que el hombre que abrió el mar, que Dios lo usó para derramar plagas, sino que era un hombre entre tantas virtudes que Moisés tenía, es que era un hombre de palabra, ya, de palabra, que es lo que nos vemos hoy actualmente, y es en lo que nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros, ser gente de palabra. Amén, hermoso. Y bueno, y también nos hablaba el Señor
de que cómo, o sea, cuál fue el propósito, ya, el propósito de que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. Ahí en ¿Ya? Éxodo capítulo 9. Amén. Entonces nos hablaba de que el propósito, cuál era, el darle esa libertad, era para que le sirvieran a Él. Amén. Entonces es tremendo porque muchas veces uno ve y que el Señor nos libre de caer en eso, porque el Señor nos libertó, ¿ya? Pero uno muchas veces no es agradecido con Dios como lo fueron los israelitas. De Claro. hecho, ellos querían después regresar. Tenían, no sé si estaban delirando, pero tenían buenos recuerdos de Egipto. Entonces, Recuerdos que en realidad no eran recuerdos porque eran mentiras. Ellos se están imaginando que habían sido tan bendecidos claro. en un lugar donde habían prácticamente puro sufrido. Claro, entonces ahí uno ve cómo el pueblo de Israel realmente no sirvió a Dios ya después de la salida, y bueno, nosotros sí debemos servir a Dios, ya que Él nos libertó de las cadenas de esclavitud, ya nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces debemos ser agradecidos con Dios y debemos servir a Dios con todo nuestro corazón. Exacto, entonces mis amados, la libertad que recibió Israel la recibió con el propósito, entre otros, ¿ya? Pero uno de los propósitos esenciales, aparte de adorar a Dios en el desierto, de hacerle culto, era servir a Dios. ¿Ya? Entonces, la libertad implica de inmediato un servicio. Entonces, meditamos en esto, hermano, en cómo hay muchas personas que han sido libertadas del pecado. Dios perdonó sus pecados, el Mesías les lavó con su sangre, pero de servicio no se sabe nada. Ya no ha habido ni un servicio para Dios. Y eso realmente es fuerte, hermano, porque tristemente la gente hoy entiende libertad como, Dios me libertó para yo hacer mi vida. Dios me libertó para conseguir mis sueños. Dios me libertó para conseguir mis anhelos. Dios me libertó para yo seguir mi camino. No, esta libertad que Dios nos da, no implica, hermano, una autonomía. ¿Ya? Hay que sacar ese concepto, hermano, que no es cristiano. ¿Ya? Ese concepto de una libertad sin responsabilidad. Amén. Una libertad, hermano, sin prestación, una libertad sin compromiso, una libertad sin servicio, no es bíblica. Ese tipo de libertad no se encuentra acá. ¿Ya? Eso usted no lo va a hallar, no es bíblico ni es parte de la fe cristiana. ¿Ya? Bueno, Richard, esta concepción de libertad, ¿de dónde sale? Esa concepción de la libertad, hermano, está desarrollada, esta libertad sin responsabilidad, sin compromiso, sin servicio, sin deber, sin conciencia. Es una libertad, hermano, que fue desarrollada por los filósofos de la Ilustración, ¿ya? Entre ellos, hermano, Jean-Jacques Rousseau, ¿ya? Un filósofo pagano, un filósofo, hermano, que se vio beneficiado de la cultura calvinista allá en Ginebra, pero que nunca se quiso sujetar a los preceptos calvinistas que tanto, se han conocido en la historia debido a la reforma de Guillermo Farel y de Juan Calvino, entre otros. Ya este hombre se vio beneficiado con la cultura ginebrina, pero, hermano, comenzó a desarrollar una concepción de la libertad totalmente ajena a la Biblia, ¿ya? Una libertad sin restricciones. Y de hecho este hombre lo llevó a la práctica. Ya, anote usted por ahí, Jean-Jacques Rousseau, ¿ya? Y Jean-Jacques Rousseau sostenía que la verdadera libertad implicaba no tener límites, el no tener fronteras, el no tener restricciones. Entonces, él decía, si alguien dice tener alguna libertad, pero necesita el reprimir esa libertad en alguna área, el limitar esa libertad en alguna área, él decía, eso no es una libertad. ¿Ya? Ese era un concepto totalmente anticristiano el que él tenía. Este personaje llevó a la práctica
esta concepción filosófica. Y resulta, hermano, que en pro de seguir su libertad, abandonó a su esposa. Entonces, esas son las cosas que realmente no se hablan cuando se habla de estos personajes, de estos filósofos. Podrían los profesores, cuando hablan de la ilustración, cuando hablan de los próceres de la ilustración, tendrían que hablar también de cómo vivieron ellos lo que creían. ¿Ya? Y este tipo en particular abandonó a la esposa, dejó abandonado por lo que me recuerdo, a sus 4 hijos, y hermano se fue a un sector de América, y allí se metió con una mujer, hermano tuvo otro hijo más, y después también dejó botada al amante y a los hijos. Ya, o sea, hermano, estamos hablando a ver si le contéstale nomás, a ver si le puede responder. Entonces, no sé, hermano, cómo hay personas que pueden creer que la libertad puede estar sin restricciones, ¿ya? Cómo hay personas que pueden tener esta concepción de la libertad. Entonces hay personas que digamos que dicen, no es que yo quiero ser libre, déjenme en mi vida. Pero cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, lo sacó no con esa concepción de Rousseau, ya, sale y hace lo que quieran. No, te saco de Egipto, dijo el Señor. Estoy parafraseando, te saco de Egipto, pero te saco con la finalidad de que me sirvas. Te saco con la finalidad de que me adores. Te saco con la finalidad de que guardes mi palabra. ¿Se dan cuenta, no? Amén. Claro, yo me recordaba el texto que está en el Nuevo Testamento que habla y dice que hay muchas personas que la libertad la convirtieron en libertinaje. Claro. Entonces, una cosa es libertad en Cristo y otra cosa es libertinaje. porque uno cree, ¿no? Ya porque uno ya no está en el mundo y está en el Señor, ya uno puede hacer lo que uno quiera. No. O sea, el Señor lo saca de la esclavitud del pecado, lo saca de las tinieblas, pero para hacer la voluntad de Dios. Claro. Ya, porque otros que dicen, no, pero si Dios me hizo libre, Dios me hizo libre. Hay un texto que dice, y la verdad os hará libres. Sí, el Señor nos hizo libres, la verdad, la palabra, la escritura nos hace libres. Pero el Señor igual nos pone esos límites, ¿ya? No es que usted diga, no, yo puedo hacer lo que yo quiera, no, porque eso ya sería libertinaje. Eso ya sería algo que Dios no quiere para nosotros, ¿ya? Porque si nos dejamos guiar, ya, porque yo pienso esto, de que, por ejemplo, si hay libertad y lo deja a criterio de uno, esa libertad, obviamente que va a ser cosas en contra de Dios, ¿ya? Porque el corazón, dice la Escritura, que es engañoso más que todas las cosas. Entonces, si nos dejamos guiar por nuestra libertad, nuestro criterio de libertad, haríamos un montón de cosas que a Dios no le agrada. Entonces, el Señor nos dice, ya nos da esa libertad, pero hay límites para esa libertad en Cristo. Amén. Entonces, hay límites, y los límites serían como las restricciones, claro. Lo que Dios nos dice no hagan, y también hay exigencias, hay demandas de parte de Dios. Haz esto, ¿ya? O sea, no solamente la Biblia nos enseña que en la libertad Dios nos dice no hagan esto, claro, sino que también nos dice hagan esto, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay personas que dicen, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Pero Dios no solo te dice no haga esto, Dios te dice no hagas esto, pero haz esto, ¿ya? Entonces, Dios pone límites, Dios pone restricciones, pero Dios también nos dice haz esto. Y en este caso, Dios nos dice sírveme. Y este término servir implica, hermano, el ser útil. Ya, el ser útil. Aquí tengo el pasaje bíblico de Éxodo capítulo, no sé si lo puede leer ahí la hermanita Francesca,
Éxodo capítulo 9. Éxodo capítulo 9. Y a ver si nos lee el versículo 13. ¿Ya? El versículo 13. Ya, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para propósito. Ya cada vez que ustedes vayan a leer algún documento, algún escrito, la palabra para significa propósito, objetivo, finalidad. Ya, entonces, el Señor estaba diciendo: así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo con la finalidad que me sirva, con el propósito que me sirva, ¿ya? Con el objetivo que me sirva, ¿ya? Entonces, sin lugar a duda, hermano, que la libertad en Cristo implica un servicio, ¿ya? Entonces, ahora nosotros tenemos que preguntarnos ¿qué hemos hecho para Dios? ¿Ya? ¿En qué hemos sido útiles para Dios? Desde el día que conocimos a Cristo, porque Cristo nos dio una libertad infinitamente superior que la libertad que Dios le dio a Israel de Faraón. ¿Ya? Esa fue una gran obra, pero la obra de Cristo es infinitamente superior, porque tiene que ver con libertarnos del pecado, con trazar un rumbo para nosotros hacia la eternidad, hacia el cielo. Entonces, luego que el Señor perdonó nuestros pecados, luego que el Señor nos redimió, luego que fuimos rescatados por Cristo de nuestra vana manera de vivir, ¿cuál ha sido nuestro servicio? Por ejemplo, si nosotros pudiésemos tomar una hoja y escribir ¿qué es lo que hemos hecho para Dios? ¿Qué podríamos anotar allí? ¿Ya? ¿Qué podría poner usted? Yo hice esto, pero obviamente no con vanagloria, no, yo hice esto, así como el fariseo, no, sino que en humildad. ¿Qué podríamos poner ahí? Por ejemplo, tal día estuve sirviendo en la iglesia, tal día hice el aseo en la iglesia, tal día ordené la silla, tal día envié mi diezmo, tal día envié mi ofrenda, tal día visité a un ancianito y le compartí la palabra, tal día visité a una persona que tenía depresión, tal día acompañé a mi líder a tal lugar, tal día llevé cosas para comer, no sé, a un hospital, tal día alguien necesitó de mí y yo oré por esa persona por el teléfono. O sea, ¿qué podríamos escribir allí y que pudiésemos, digamos, constatar en un escrito que fuimos útiles para Dios? Tremendo, porque servir a Dios es muy amplio, Claro. Es muy amplio, porque no es algo que uno diga, ya servir a Dios es solamente una cosa. Claro. ¿No? Servir a Dios es muy amplio. Ya no, usted no puede decir, puta, ¿y en qué puedo servir a Dios? Claro, como que chuta, miro acá, miro allá, no sé a dónde, no. Claro, entre buscar qué puede ser servir a Dios. No, hay mucho campo para eso. Ya, por eso debemos pedirle al Señor que nos diga en qué debemos servir a Dios. Ya. Por ejemplo, en cooperar en la iglesia, en estar en los cultos, en estar en los puntos de prédica, como decía mi esposo, en ir a los hospitales. O sea, servir a Dios no es algo, por ejemplo, servir a Dios de una forma como solamente intelectual, decir, no, yo sirvo a Dios, ¿no? Uno debe servir a Dios con hechos. O sea, debe haber algo que uno muestre que está sirviendo a Dios. No, uno no puede decir algo de no, si solamente yo sirvo a Dios, o solamente un letrero, decir no, yo serví al Señor y yo sirvo a Dios sin que nadie lo vea. Ya, yo lo sirvo para adentro nomás. No, ese servir a Dios siempre igual van a dar señales. Van a dar señales. Entonces, realmente
es muy, como le decía, muy amplio el campo para poder servir al Señor. Claro. Así que, hermanos, nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Cuánto nosotros hemos servido a Dios? ¿Ya? Y pensaba yo en esto, hermano, en todo lo que tuvo que sufrir Faraón por no dejar que Israel saliera de Egipto para servirle. ¿Ya? Sufrió, hermano, una que otra plaga, y cada vez las plagas iban increciendo, iban en aumento, iban en profundidad, hermano, en gravedad, hermano. Dios, hermano, lo laceraba con las plagas, no solamente a él, sino que también al pueblo egipcio. Y finalmente, hermano, el Señor tuvo que castigarlo de manera categórica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él se opuso a que el pueblo saliera para que le sirviera. Entonces pensaba yo, hermano, en esta gente que se opone a cuando cuando un cristiano quiere servir a Dios. Esposos que de repente se oponen a que la esposa sirva a Dios. ¿Ya? O esposas, ya que no son cristianas, que se oponen a que el esposo sirva a Dios, que vaya a la iglesia. Le hacen unos tremendos escándalos porque van al culto. Van a la iglesia, el hermano y la hermana van a servir al Señor y saben que al ir a la iglesia, al ir a servir al Señor, saben que al llegar a la casa se van a encontrar con el esposo complicado, con la esposa complicada, con un escándalo, con un show, con malas palabras, con un hijo, con una hija que le van a hacer escándalo, que ya te fuiste a meter a la iglesia, ¿y por qué fuiste de nuevo? ¿Por qué no te quedaste? Vais para allá, te están lavando el cerebro, vais a ver al pastor, vais a ver a los hermanos, ¿qué hay que hacer allá? Porque hay hombres y mujeres, hermano, que tienen que padecer todo eso, hermano, que prácticamente, hermano, tienen que llegar a dar explicaciones de por qué fueron al culto. Incluso hay mujeres y hay hombres, hermano, que por ir a la iglesia después tienen que recibir hasta golpes, charchazos, manotazos, hermano, escupitajo, los suben y los bajan, hermano, a garabatos. Y esas personas creen que eso va a quedar en nada. No, eso no va a quedar en nada. Porque recuerdo lo que le pasó a Faraón. Dios lo castigó y después incluso terminó muriendo el hijo, el primogénito del Faraón. Entonces, hermano, aquellas personas que de repente se oponen a que un cristiano sirva a Dios, porque Dios los salvó para que le sirviera. Y hay cristianos que tienen el deseo de servir a Dios, tienen un deseo tremendo, pero constantemente tienen una oposición, y aún así van. Y hay otros que dicen, no, mejor no voy para ahorrarme problemas. Y resulta que la persona que está haciendo obstáculo al servicio de Dios, esa persona en algún momento va a tener que sufrir. Va a sufrir. Y mire, y de hecho esto ya Dios se lo había dicho a Moisés, que Faraón se iba a oponer a que el pueblo de Dios fuera libertado, y por ende se iba a oponer a que el pueblo sirviera a Dios en el desierto. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero te has negado a dejarlo. Pero te has negado a dejarlo ir. Por tanto, mataré a tu hijo, a tu primogénito. ¿Se da cuenta? O sea, era un castigo, hermano, el último castigo ya era, hermano, fulminante. Entonces, mis amados, el creyente, ya tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento,
fue libertado por Dios para que le sirviera, ya para que le sirviera. En ese cristiano debe estar el deseo de servir a Dios. Si usted no tiene ese deseo de servir a Dios de alguna manera, hay un problema ahí. Entonces hay que poner el foco ahí. Hay que pedirle a Dios, Señor, despierte en mí este interés de ser útil, de servirle, de ir a la iglesia, de predicar, de bendecir la obra, de orar por los hermanos, de interceder por los hermanos. ¿Se da cuenta, no? Y esa persona que quiere servir a Dios y tiene una serie de obstáculos que le impiden servir a Dios, ese obstáculo, si la persona realmente tiene el deseo de servir a Dios, ese obstáculo en algún momento Dios lo va a retirar. Ya Dios lo va a retirar, y cualquiera de nosotros, hermano, nunca debería impedir que alguno de los miembros de nuestra familia sirva a Dios. No, nosotros tenemos que ser los que incentiven el servicio a Dios. ¿Ya? Y orar por aquellas personas que se oponen a nuestro servicio para que el castigo de Dios no caiga sobre ellos, sino que ellos puedan reaccionar antes y puedan volverse ellos al Señor. También es tremendo porque como Faraón fue un instrumento del maligno en realidad. Claro. Porque él no quería dejar ir al pueblo. Entonces, pero como el Señor también lo castiga a él, ¿ya? Porque él quería que su pueblo saliera, pero él se oponía. Entonces es terrible cuando personas se oponen de esa forma. Gracias al Señor, yo no he vivido eso, ¿ya? Pero igual quizá hay muchos hermanos, hermanas que quizás están pasando por esa situación. Claro. Como decía mi esposo, de que llegan a su casa o le hacen problemas para salir o le inventan cosas, ¿ya? Por servir a Dios. Pero debemos entregar eso a Dios, ya descansar en Dios, de que Dios en algún momento va a hacer justicia. Va a hacer justicia porque obviamente que si el Señor nos hizo libre era para que le sirviéramos a Él. Entonces el Señor va a hacer todo lo posible, ya va a hacer todo lo posible para que nosotros le podamos servir con todo nuestro corazón. Amén, mis amados. Así que a pedirle al Señor que el Espíritu Santo comience a colocar en nosotros ese interés. Ya hay que pedirle al Señor. Amén. Hay muchas personas que de repente dicen, pero ¿cómo puedo servir a Dios? Mire, una de las maneras que usted puede servir a Dios, servir es serle útil. Ya, serle útil. ¿Quiere ser útil para el Señor? Mire, una de las maneras que usted puede ser útil para el Señor es que usted comience a ser un intercesor. Ya, que usted comience a ser un intercesor. Un hombre de oración, una mujer de oración. ¿Ya? Para esto, hermano, usted no necesita hacer un en vivo. Ahora yo he visto hermanas y hermanos que hacen un en vivo de oración y se piden la oración y van orando y está bien, no hay problemas con eso. Pero la oración tiene que ir mucho más allá, ya tiene que ser un acto constante, perseverante y, como dice la Escritura, entra a tu cuarto en lo secreto y Dios que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces tal vez a usted le está viniendo esa carga por orar, por ser un intercesor. Y usted dice, yo de esta manera puedo servir al Señor. Me cuesta tal vez ir a un punto, me cuesta el predicar de persona a persona, pero siento una carga por ser un intercesor, por ser una intercesora. Entonces, lo que usted puede hacer, hermano, es tomar una hojita, ya, tomar una hoja, y allí usted comienza a escribir cosas por las cuales en primer término usted necesita que Dios intervenga. ¿Ya? Y ahí usted coloca algún problema, alguna dificultad, alguna aflicción, problema con hijos, problema económico, diversos tipos de problemas. Y también usted coloca, y luego usted comienza a colocar o a escribir, por ejemplo, personas por las cuales usted quiere orar.
¿Ya? Obviamente que usted puede orar por sus hijos, por su esposa, por sus seres queridos, pero también ahí usted coloque, hermano, en esa hoja, personas que usted sabe que están pasando problemas tremendos. Ya, usted coloca allí. Usted sabe que hay personas que están pasando problemas tremendos, usted anota ahí. Coloque el nombre y la petición. ¿Ya? Después usted coloque el orar, hermano, por aquellas personas que quieren hacerle un mal, que usted sabe que no lo quieren, que no lo estiman, que le hacen la guerra. Ore también por esa persona. Ya, ore por su pastor, por su pastora, ¿no? Anótelo allí. Entonces, si usted, hermano, hace una lista de, póngale unas 20 personas, ya usted puede hacerlo con 5 personas, usted puede hacerlo con 10 personas, pero si usted hace una lista de 10 personas y no solamente ora por usted, sino que ora por otros, usted habrá estado dando un servicio a Dios. Al estar clamando, al estar intercediendo. Señor, oro, Señor, clamo. Y sabe que usted se da cuenta, hermano, que el tiempo va a pasar y habrá pasado media hora, habrá pasado una hora, habrán pasado 2 horas, hermano. Habrán pasado horas, horas y horas. Y ahí usted va a tener en su corazón la gratitud, va a sentirse gratificado porque fue útil para Dios. También es hermoso cuando uno hace ese ejercicio, ya de poder orar, de poder estar ahí clamando, escribiendo, porque la mente es tan frágil, ya. Y quizás uno dice, no, ya voy a orar por esta, no sé, por diferentes personas. Pero después llega el momento que uno ora y después se olvida de algunas personas. Entonces, es muy lindo cuando uno lo anota, entonces uno va diciendo, ya, voy a orar por esta persona. Voy a orar por esta persona, por este. Y ahí usted lo va escribiendo, o lo va tachando así a medida que va orando por la persona. Claro. Porque ahí realmente como que uno se da cuenta que el tiempo pasa tan rápido orando, porque cuando uno ora, de repente se hace pesado, uno dice, uy, no pasa el rato. Hace tan largo, llevo 1 minuto. pero si uno hace ese ejercicio de ir anotando, uno no se da ni cuenta cómo pasa el tiempo y uno ya ora ratos orando por personas, por hermanos, por personas que nos han pedido la oración por nuestras propias vidas. Entonces, como decía mi esposo, de esa forma también podemos servir a Dios. Podemos servir a Dios también así porque yo creo que nadie puede decir, a mí no me cuesta orar, a mí no me cuesta interceder, a mí no me cuesta orar 2 horas, 3 horas, 4 horas. A mí me sobra el orar, que ya en realidad no voy a orar más porque ya oré 7 horas. Entonces, un servicio a Dios también es ser útil, como decía mi esposo, y estar ahí clamando, orando, porque de esa forma también somos útiles. Ya, porque hay muchas personas que quizás se sienten inútiles y se sienten que no sirven a Dios porque quizás por limitaciones físicas no pueden ir a la iglesia por diferentes circunstancias y se sienten inútiles. No, usted puede ser útil para Dios, ¿ya? De esa forma, orando, clamando al Señor, orando por los hermanos, intercediendo por los hermanos. Obviamente que quizás hay personas que dicen, no, ya entonces esto es chip libre para no ir al culto, para no hacer nada más. No, son para las personas que tienen incapacidad o no pueden. O pueden servir a Dios en una iglesia, pero que quieren tener otro tipo de servicio más en su intimidad. Claro. Ya, estar orando, estar clamando, estar buscando del Señor. Amén. A ver si podemos leer los comentarios y seguimos compartiendo esta interesante temática para la gloria del Señor. Amén. Bueno, nuestra hermana Alexandra. Amén. Nos escribe, nos dice, Dios les bendiga, mis amados hermanos, muy feliz de verles y oírles. Gloria a Dios. Dios. El Señor les use de gran manera como cada día. Tengo buenas noticias que contarles por misericordia del Señor. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermanita Alexandra. Amén. Nuestro hermano Benjamín escribe, nos dice, Dios le use con poder para la gloria de Dios, siervos en este programa junto a su esposita. Amén. Gloria a Dios. Nuestro hermano Iván
Saludos cordiales para ustedes, mis amados hermanos, y para todos aquellos hermanos que se adhieren a este hermoso programa radial Doctrina Apostólica. Que el Eterno les use poderosamente para la gloria de su nombre como una de los espejos. Gloria a Dios. Después nos escribe: la libertad que Dios nos concede es para amarle y servirle a Él con fe, con esperanza, con convicción y con compromiso verdadero. Aleluya, excelente, excelente. Amén. Tu hermana Benjamín, ya lo leíes. No. Ahí. Se arrepintió por eso, ¿no? Ahí va. Y ahí dice: yo recuerdo que cuando yo era niño se usaba una frase que era muy común, la cual decía: en mi palabra es un documento, aludiendo a que lo que se decía se cumplía fielmente. Claro, así es Moisés, era Moisés. Amén. Eso ya lo leí. Nuestra hermanita Liz nos escribe: muchas bendiciones para todos. Amén. Qué bendición que se pudo conectar ahí. Después nos dice que desfachatez se sobreentiende los límites. Pasa que es más fácil hacerse los lesos. Eso es más fácil. Claro, qué tremendo. Hermano César nos escribe: Dios les bendiga, hermano, maravillosa enseñanza, servir a Cristo es un privilegio. Nuestra hermanita Gloria nos escribe: amén. Buenas tardes a todos los hermanos, bendiciones desde Bajo de Mena, Puente Alto. Amén, amén. Ahí vayan colocando sus comentarios para que amén. Nosotros nos vamos leyendo, ¿ya? Me acordaba yo, hermano, que hace tiempo atrás yo me leí un libro, hermano, de estas biografías de grandes cristianos, una biografía de George Mueller, ¿ya? George Mueller o Jorge Mueller. Y Jorge Mueller fue, hermano, un varón, hermano, que, digamos, nació en Alemania, ¿ya? Nació en Alemania. Y era un joven bien porfiado, hermano. Yo me acuerdo de cuando leí la biografía, quedé impresionado porque era muy porfiado, sumamente porfiado. Y después, hermano, con el tiempo decidió él estudiar para ser un reverendo, un ministro. Pero no por conversión, sino que allá en Alemania la gente estudia para ser reverendo, pero como una profesión, así como un psicólogo, un abogado, un sociólogo, etc. Lo ven como una carrera humanista, ¿ya? Pero no, ellos no ven en aquello una necesidad de convertirse y menos de llamado, ¿ya? Entonces él se metió ahí y se puso a estudiar, tenía buenas notas, pero no se había convertido, ¿ya? Y resulta, hermano, que de repente, como son los misterios de Dios, hermano, Dios es tan impresionante, hermano, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Se enamoró de una niña, le gustó una niña que era cristiana, era evangélica, y resulta que, porque él pertenecía al ala luterana de la iglesia evangélica ya en Alemania, ya él pertenecía al ala luterana, pero como una religión, ya no por convicción, no por convertimiento. En cambio, esta niña pertenecía al ala disidente que no eran parte de la iglesia luterana. Y en este culto, en lo que se enfatizaba era en la oración. La oración. Por eso yo me identificaba mucho con ella. Cuando yo leía ese libro, yo decía: increíble, tienen el mismo énfasis, pero tan lejos en Alemania. Y esta iglesia era de la Asamblea de Hermanos Libres, así se llama. La Asamblea de Hermanos Libres. Una misión que crece rápidamente en Inglaterra y se expande a Alemania y también a los Estados Unidos. Ya estamos hablando creo que del siglo XIX. Siglo XIX, 1800 y tanto. Y resulta que este joven fue a esa reunión, pero fue no con la intención de buscar del Señor, nada, sino que él quería ver a esa niña. Y fue, y entró, y la liturgia al culto no tenía nada que ver con el culto luterano. El culto luterano, si usted va a un culto luterano, o si usted ve por YouTube algún culto luterano,
son verdaderas como misas. Ya, o sea, todo bien, bien así como bien poco dinámico, sin emotividad, sin expresividad. Obviamente nadie va a decir amén, aleluya, no sabe gente así orando con intensidad, no. Tienen una teología evangélica, pero la liturgia es muy similar a la liturgia católica. Es por eso que un evangélico, sobre todo del ala pentecostal, entrar a un culto, digamos, de los luteranos es chocante. Dice, bueno, ¿esto es una iglesia evangélica o esto es una capilla católica? Entonces resulta que cuando él llegó, él quedó impresionado porque era totalmente diferente a lo que era el culto luterano. Y ahí si quiere le escribe para que... y resulta que él entra y lo primero que le llamó la atención es que allí estaban orando. Y la oración no terminaba nunca. Entonces para él fue realmente impresionante el ver que estaban solamente orando. Y lo que más le impresionó a él es que las personas allí no oraban como un rezo, no oraban como algo mecánico, porque por ejemplo los mismos anglicanos tienen como un manual de oración y tienen escrita la oración y la van repitiendo. Entonces, súper espontáneo, con mucho quebranto, con mucha devoción. Y resulta que eso lo dejó marcado. Y al siguiente culto ya no fue por la niña, fue porque él quedó impresionado, porque ahí se servía a Dios con una profunda oración. El énfasis de ese culto era culto de oración, orar, y después se compartía una palabra con mucha sencillez. Y eso lo comenzó a cautivar. Después él mismo era uno de los primeros en llegar a la oración, después quería andar orando, quería estar buscando a Dios. Después la familia vio que ya no era el mismo George Miller. Porque George Miller, no estaba estudiando para ser un reverendo, sino que ya era un cristiano. Era un cristiano que servía a Dios con mucha oración, porque la Asamblea de Manos Libres, por lo menos en el siglo XIX, se caracterizó por ser una iglesia de profunda oración. Y resulta, hermano, que un día él le dijo a esta niña, por la cual había comenzado a ir a la iglesia, le dijo, ¿sabes qué? Me decidí, quiero ser un misionero. Quiero hacer misiones y quiero que nos casemos para que hagamos misiones. Y la niña, ¿sabe lo que le dijo? No, le dijo, no, al final como que tú te pusiste como más entregado que los mismos de mi iglesia. Entonces dijo, no, yo no me voy a casar contigo. Y ella le dijo, si quieres, sirvamos al Señor acá en la iglesia, pero no que yo me vaya contigo a hacer misiones. O mira, las misiones o yo. Y George Miller le dijo, yo te agradezco porque Dios te usó a ti para que yo comenzara a ir a la iglesia, para que conociera esto de orar, de leer la Biblia. Finalmente, de que él tuviese como un encuentro real con el Señor y que le sirviera luego. Pero resulta, hermano, que él le dijo, te agradezco, pero yo prefiero seguir a Dios. Y ahí quedó el tema. Imagínense los misterios de Dios. Dios usó a esa niña y esa niña pues no quiso comprometerse más con el Señor. Y George Miller siguió. Y finalmente George Miller fundó. Se fue de Alemania a Inglaterra y en Inglaterra fundó orfanatorios por doquier, hermano. Comenzó a predicar, a recoger niños de la calle, comenzó a alimentarlos sin ni un peso, solo con oración. Oración. Le pedía a Dios que le proveyera y Dios le proveía. Y George Miller tenía la práctica que él, más que usar una hoja, usaba un cuaderno, iba anotando petición por tal cosa, petición por tal cosa, petición por tal cosa, y después la iba
rayando, poniéndole un ticket, las oraciones que Dios respondía. Al cabo de su ministerio fueron a ver el cuaderno y tenía, pero no sé cuántas oraciones escritas, hermano, el cuaderno, no sé si eran muchos cuadernos, ¿no? o no. El tema que lo que más sorprendió es que todas las oraciones habían sido respondidas. Hermoso, hermoso testimonio. porque claro, uno piensa, uno dice, ¿cómo una persona puede servir a Dios de esa, ya en una con esa entrega? Claro, porque es tremendo, porque uno queda impresionado ya cuando uno lee biografías, sobre todo de misioneros, de que por servir a Dios dejan todo. Amén. Porque de hecho, por ejemplo, como decía mi esposo, él le agradecía ya a esta hermana de que él haya podido tener ese encuentro más cercano con Dios, pero él prefería servir a Dios. Él prefería quizás dejarla a ella, quizás la amaba mucho, pero él prefería tener esa relación con Dios y hacer la voluntad de Dios. Claro, servir a Dios. Claro, servir a Dios muchas veces, por ejemplo, misioneras quizás ni siquiera tuvieron hijos, ¿ya? Por servir a Dios. No, ellas como que se negaron quizás a tener un esposo, a alguien para poder servir a Dios. Entonces también servir a Dios también es también una parte también es dejar cosas para servir a Dios. ¿Ya? Porque uno quiere servir a Dios ya como uno quiere, con todas las comodidades. Porque el servir implica ser útil, y para ser útil implica dedicar tiempo. Claro. Entonces, no se puede hacer algo sin dedicarse a hacerlo. Es una contradicción. Quiero comer sin comer. Claro, porque de hecho cuando el Señor elige, por ejemplo, a los mismos discípulos, le dice, ven y sígueme. O sea, ven y sírveme a mí también. Entonces, servir a Dios es seguir a Dios, es hacer la voluntad de Dios. Entonces, es hermoso ver, escuchar ya esos testimonios y también leerlos. Si es que tenemos la oportunidad de leer esos testimonios de tantos misioneros, de que uno ve el servicio a Dios también es dejar cosas. Claro. Es dejar cosas. Quizás dejar su ciudad, dejar su familia, postergarse en su vida matrimonial, dejar a personas que quizás estuvieron toda su vida con ellos, pero ellos por servir a Dios, ellos hacen todo lo posible por él. Entonces, hermoso. Claro, así que mi hermano, yo creo que esta reflexión nos tiene que motivar ya y entender que uno va a tener que dejar cosas para servir a Dios, ¿ya? O dedicar un tiempo. Hay mucha gente que dice, no hay tiempo. Siempre hay tiempo, hermano. Y por último, usted se va a hacer el tiempo. ¿Por qué? Porque ama a Dios. Entonces, donde ama a Dios va a ir apartando un tiempo para servir al Señor. Entonces, una de las maneras en las que usted puede ser útil para el Señor es orar. Y es orar no solo por usted, por sus seres más cercanos, sino que orar por una serie de otras personas, ¿ya? Y entre las cosas que usted puede colocar, lugares por los cuales orar, anótelo. Usted anote cárceles. Aparte de orar por personas, ahora al final usted coloque cárceles. Entonces usted va a orar por la gente de la cárcel, por los internos que se han convertido para que permanezcan, y por aquellos internos que están, digamos, privados de libertad, pero sin convertirse. Pero usted va a orar para que se conviertan. Va a orar por aquellos que van a visitar las cárceles. ¿Usted va? No. ¿Ya yo voy? No. Entonces vamos a orar por aquellos que van. Porque sabe usted que hay gente que aparta. Yo por mucho tiempo fui a aplicar a la cárcel de Puente Alto. Por lo menos yo creo que fueron como unos 5 años que estuve visitando la cárcel de Puente Alto todos los días sábados. Entonces, ¿usted puede ir a la cárcel? No, hermano Richard, no puedo porque tengo cosas que hacer o yo no tengo ese llamado. Bueno, pues usted va a orar por los que van el día lunes, van el día martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábado, el domingo, van un día, otros van 2 días, otros van muchos días, pero el tema es que van, oremos por ellos.
¿Por qué otro lugar cree que usted puede orar? Por un hospital. Ya usted va a orar por muchas personas que estén allí, hermano, por los enfermos, pero particularmente usted va a orar en primer término por los hermanos en la fe, que aman a Dios y que están hospitalizados, que están pasando pena. No sé si algunos de ustedes han estado en algún momento hospitalizados, pero en las noches llega la nostalgia, llega la pena, llega la noche. Y después al otro día lo mismo. Y así, hermano, hay gente que de repente ha estado meses hospitalizados. Y hay gente que está hospitalizada y son hermanos. Ore usted para que Dios los fortalezca. Y en su bondad para que Dios los sane. También ore por los auxiliares que son cristianos, por los enfermeros, enfermeras que son cristianos, por los doctores o doctoras que son cristianas, por funcionarios de la salud que son cristianos. Ore por los hermanos que van a predicar. ¿Usted va al hospital a predicar? No, hermano. ¿Sabía usted que hay hermanas que van a predicar y hermanos que van a predicar que no les sobra el tiempo? Se hacen el tiempo. Y van a la UCI, y van a la UTI, y van a la posta, y van a los pisos, y hacen un trabajo, hermano, pero tremendo. La hermana que me ganó a mí para Cristo, la hermana Lucy, ella hacía ese trabajo en las Damas de Blanco, iba a predicar. ¿Ya? Y así también usted puede mencionar el psiquiátrico, gente que está siendo oprimida, personas que están con diferentes patologías, hermano, y anhelan una liberación. Entonces usted va a orar por ellos. Usted va a orar por los ancianos que están en un asilo de ancianos, que están botados allí. Usted va a orar por los orfanatorios. Hay niños abandonados en ese lugar. Entonces, hay mucho por lo cual orar y hay mucho por lo cual interceder. ¿Ya? Y indudablemente, como bien decía la hermanita Francesca, esto no exime de ir a la iglesia, de ir al culto. Ya hay personas que realmente no, por X motivo no van a la iglesia y tampoco se conectan a las predicaciones de la iglesia. Entonces ahí están haciendo algo pecaminoso. Porque por último la persona se congrega conectándose. Ya, pero hay que estar en un servicio espiritual. Nos quedan 2 minutos, hermanita Francesca, que nos puede decir antes de despedirnos. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude a dedicar ese tiempo. Amén. A dedicar ese tiempo. Yo pensaba en el mismo, por ejemplo, hoy día leía el libro de unos versículos de capítulo 1 de Marcos, y que el Señor dedicaba un tiempo. De hecho, antes que amaneciera, el Señor ya estaba orando. Entonces, el Señor nos daba un ejemplo tremendo de la oración. Entonces, que el Señor nos ayude a poder servirle con todo nuestro corazón. Sabemos que somos pecadores, somos faltos, pero debemos servirle al Señor con todo nuestro corazón, servirle a Él con todas nuestras limitaciones, porque Amén. Nadie puede decir, no, yo sirvo a Dios sin ningún problema. Claro, y me sobra la espiritualidad, claro. No sé a quién repartirle. No, entonces uno en alguna medida siempre uno tiene problemas, quizás dificultades en diferentes ámbitos, ya, pero uno con todas esas incapacidades, con todos esos problemas que uno tiene, debe servir a Dios. Así que el Señor nos ayude. Amén, que el Señor nos ayude entonces, mis amados, y vamos a orar al Señor. Padre, le queremos dar gracias por esta hermosa reflexión que hemos compartido. Le queremos pedir que usted nos dé la voluntad para poder vivirla, mi Señor. Padre, que nosotros, mi Señor eterno, podamos, Padre mío, responder a la liberación que usted nos ha dado con servicio, Padre mío. Permítanos el servirle. Hay personas que Dios ha roto sus cadenas, ha roto sus yugos, y luego que usted los ha liberado, los ha perdonado, han tomado una actitud indolente, tibia. Padre mío, mi Señor, toque sus vidas, tóquenos, mi Dios eterno, ayúdenos a poder brindarle un mejor servicio, porque usted no solo, Padre mío, debe ser adorado, sino que usted merece ser adorado, merece ser exaltado, merece ser servido, mi Dios. Amén. Padre, coloque servicio en nuestro corazón, coloque la carga por servirle
Espíritu de Dios, ayúdenos. Amén. Denos el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es. Coloque en el corazón de mis hermanos, Yo lo sé. Padre mío, el anhelo de servirle y coloque en ellos, Padre mío, ese anhelo de servirle, Padre mío, Amén. con compromiso, con entrega, mi Señor. Coloque usted en sus corazones, coloque usted en su ser interior el tener claro en qué Amén. pueden servir a la obra de Dios, Amén. para, por ende, servir a Dios. Muchas gracias, mi Dios, por este hermoso programa radial. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Para Amén. siempre. Que Dios les bendiga, mis amados. Amén. Maranata, el Señor viene. Amén.